Bien, vamos entonces a hablar acerca de lo que son las fórmulas químicas. En este caso vamos a hacer referencia en especial a dos fórmulas, la fórmula mínima o empírica y la otra que la denominamos la fórmula molecular de un compuesto. Bien, cuando vamos a hablar nosotros a nivel de las moléculas, las podemos representar en diferentes formas, ¿no? En diferentes fórmulas. Entonces tenemos una fórmula que puede ser la fórmula estructural, a nivel de química orgánica viene a ser esta. Otra que es la fórmula electrónica, que más adelante vamos a trabajar, y es esta o la estructura de Lewis. Muy bien. Otra es la fórmula semiestructural, que es donde yo tomo esta, por ejemplo, y la empiezo a abreviar. Entonces, C, y tengo 3 hidrógenos, entonces lo coloco CH3. Este tiene 2 hidrógenos, entonces lo llamo CH2. Y este tiene 3 hidrógenos, y este sería CH3. O sea, es esta misma representada de esta manera. O la fórmula lineal o esquelética, que es esta, que a nivel de química orgánica, esto me representa que aquí tengo un carbono, aquí tengo un carbono y aquí tengo un carbono. Estas serán algunas fórmulas químicas, pero también tenemos otras fórmulas que son esta, la fórmula mínima o empírica. ¿Qué es esta fórmula? Esta fórmula es una fórmula no real de un compuesto. Y la podemos hallar teniendo en cuenta la composición porcentual de cada uno de los elementos que la constituyen. Cuando hablo de composición porcentual es qué porcentaje de cada elemento encuentro en este compuesto, ¿no? Formando parte de este compuesto. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a partir de este ejercicio que dice: determinaciones experimentales indican que cierto compuesto está formado por 40% de carbono, 6,7% de hidrógeno y 53,5% de oxígeno. Aquí hay que tener claro lo siguiente, que siempre que yo hablo de porcentaje, tengo que tener en cuenta el 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes suman 40 más 6,7 más 53,5, esto debe darme aproximadamente igual a 100. ¿Listo? Cuando uno suma eso, entonces debe darle aproximadamente igual a 100. Aquí en ese caso, entonces vamos a resolver el ejercicio. Bien. Entonces nos dice que, ¿cuál es la fórmula mínima de ese compuesto? Entonces, primero que todo, esta formulita es la que siempre vamos a utilizar. N minúscula nos va a identificar las moles. N minúscula quiere decir moles, ¿listo? Y N minúscula va a ser igual a ¿qué? A la masa dada, que va a ser W, es decir, es la masa que ustedes les van a dar en el ejercicio, y M con la rayita arriba va a ser nuestra masa molecular o masa atómica si hablo de un elemento, ¿no? Entonces aquí les voy a colocar esa otra partecita. Masa molecular o masa atómica, porque aquí vamos a hablar de un elemento. Masa atómica. Listo. Muy bien. Listo. En este caso, entonces, ¿cómo vamos a hallar el compuesto? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero que todo, ustedes van a hallar las moles de cada uno de estos elementos que están acá. Entonces, quiere decir que yo voy a hallar las moles del carbono, las moles del hidrógeno y luego vamos a hallar las moles del oxígeno. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo las vamos a hallar? Aplicando esto que está aquí. Entonces, ¿esto qué sería igual? Esto a qué sería igual y esto aquí a qué sería igual. La fórmula nos dice que N es igual a la masa dada dividido entre la masa molecular, pero aquí ocurre algo particular. No nos dieron masa, pero es sencillo. Como todo esto nos da el 100%, nosotros imaginamos que vamos a trabajar con 100 gramos de todo ese compuesto. Entonces, como son 100 gramos, digo, ok, tengo 40 gramos de carbono, es decir, ese porcentaje lo tomo como si fueran gramos. Tengo 6,7, en ese caso, este porcentaje lo voy a tomar como gramos de hidrógeno. Y finalmente, vamos a tomar ese 53,5% y vamos a decir que vamos a tener 53,5 gramos de oxígeno. ¿Listo? Entonces los vamos a tomar estos porcentajes como si fueran gramos, como si habláramos de 100 gramos. Entonces, ¿cómo hallamos las moles de carbono? ¿Qué vamos a dividir? Lo que nos dieron. En ese caso,
40 gramos, dividido entre la masa atómica del carbono. ¿Cuál es la masa atómica del carbono? 12. 12, muy bien. 12. Y serían 12, no olviden que eso que tienen ahí en el compuesto son gramos mol. Eso que tienen ahí en el elemento, perdón. Estos serían gramos mol. ¿Listo? Y cancelamos gramo con gramo y nos quedan las moles. 40 dividido entre 12, ¿cuánto les da? 3,33. 3,33 moles. Muy bien, listo. Ahora vámonos con el siguiente. El siguiente es el del hidrógeno. Del hidrógeno, ¿cuánto nos dieron? Nos dijeron, ok, tiene 6,7 gramos de hidrógeno. Y lo dividimos entre la masa molecular del hidrógeno, perdón, masa atómica del hidrógeno. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? 1. Muy bien, 1 gramo mol. ¿Listo? Quiere decir que esto me va a dar igual a 6,7 moles. Muy bien. 6,7 moles. Perfecto. Y ahora vamos a tomar el del oxígeno que nos dijeron que era 53,5 gramos y lo dividimos entre la masa atómica del oxígeno que sería 16. 16 gramos mol. Muy bien. ¿Y esto es igual a? 3.34. Muy bien. 3,34 moles. Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué van a hacer? Ahora van a observar estos tres resultados. Y cuando observen esos tres resultados, van a seleccionar cuál de estos tres es el menor número. ¿Cuál es el menor número? Carbono. Primero. El primero, ¿cierto? 3,33, el primero, muy bien. Entonces, este resultado vamos a utilizarlo y vamos a dividir todo entre ese número. Entonces, lo divido entre 3,33, luego a también, a todos los voy a dividir entre el menor número, entre el menor resultado, ¿listo? 3,33 y finalmente también lo voy a dividir entre 3,33. Muy bien. ¿Cuánto me da el primero? 1. Muy bien. 1. Entonces, El otro 2 y 1. esto me da igual a 1. Muy bien. Me dio igual a 2. 2. Perfecto. Y me dio igual a 1 también. ¿Sí? Muy bien. Entonces Uno- queda C1H2. Perfecto, exactamente. Esa es la fórmula de mi compuesto. Entonces, ya la fórmula empírica, entonces sería, ¿carbonos cuántos tengo? Tendríamos un carbono. Entonces sería C1H, tengo 2, C1H2 y oxígenos 1. Quiere decir que mi fórmula empírica o mi fórmula, como el 1 nunca lo marca uno en química, entonces yo digo CH2O. Y esta que tenemos acá, esta es nuestra fórmula empírica o la fórmula mínima del compuesto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esta es la fórmula mínima del compuesto. Aquí voy a escribirles aquí. Fórmula mínima o empírica del compuesto. Listo. Ahí es como la hallamos, de esa manera. Bueno, ya tenemos nuestra fórmula empírica. Ahora vamos a ver cómo hallamos la fórmula molecular. Entonces, aquí tenemos en cuenta la parte porcentual. Vamos a cambiar aquí ahora. Voy a borrar todo. Y nos vamos a la siguiente parte, que es lo relacionado con la fórmula molecular. Muy bien. Bueno, aquí ya lo tenemos resuelto de la misma manera. Muy bien. CH2O, mire, C1H2O1 o CH2O. Listo. Ahora nos vamos a ver la fórmula molecular. Ay, perdón, bueno, ahorita les explico, hay otra partecita. ¿Cómo llamo la fórmula molecular? En ese caso, para hallar la fórmula molecular, aquí nos van a dar un valor. Aquí voy a hacer lo siguiente. Ay, perdón, me salí. Discúlpenme un segundito. Bien.
Listo. Muy bien. Voy a compartirles pantalla nuevamente. Listo. Nos dice la fórmula molecular, entonces esta nos indica el número real de átomos que hay en la molécula, ya que no siempre la fórmula mínima nos da una descripción completa de las moléculas, ¿no? Entonces el peso molecular, ok. ¿Cómo lo vamos a hallar? Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a dividir la masa dada, aquí voy a escribirles aquí, déjenme un segundito aquí, bien. Aquí para hallar el valor, entonces lo que vamos a tomar es la masa que nos dan, o sea, la masa real del compuesto. La masa real la vamos a dividir entre la masa dividido entre la masa de la fórmula empírica. Entre la masa de la fórmula empírica. Muy bien. Y eso nos va a dar un coeficiente. La masa de la fórmula empírica. Muy bien. Y el resultado lo vamos a multiplicar empírica. Y esto aquí nos va a dar un resultado. Entonces aquí el número que nos va a dar acá lo vamos a multiplicar por la fórmula empírica. ¿Listo? Y ahí ya hallamos la fórmula molecular. Pónganme cuidado cómo va a ser. Esto lo vamos a tener presente para lo que vamos a hacer ahorita. Entonces dice, indica el número, dice, indica el número real de átomos de la molécula, claro, porque aquí ya es la fórmula real del compuesto de la molécula que yo tengo, listo. La que habíamos hallado, la fórmula empírica, no nos da una descripción real del compuesto. Aquí nos da una descripción abreviada de ese compuesto, ¿no? Entonces, en este caso, esta sí es la fórmula real. Dice, ¿cuál es la fórmula molecular del ácido acético cuya masa, aquí sí, la masa real es de 60,1? Este es el ejercicio, ¿no? Si el peso molecular del ácido acético, es decir, de CH2O, es 60,1 gramos, ¿cuál será la fórmula molecular de ese compuesto? Es el mismo compuesto que hallamos ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que todo, vamos a dividir la masa real entre la masa de la fórmula empírica. Esta es nuestra fórmula empírica que fue la que obtuvimos ahorita en el ejercicio anterior. Entonces, vamos a hallar primero, la masa molecular del CH2O. Muy bien. ¿Cuál es la masa del carbono, por favor? 12. Muy bien. Y lo multiplicamos por ¿cuántos átomos tenemos en la fórmula? 1. 1. Muy bien, por 1. Muy bien. Aquí entonces nos daría 12 normal. Listo. El hidrógeno. ¿Cuál es la masa del hidrógeno? 1. 1. Muy bien. Lo multiplicamos por ¿cuántos átomos? 2. Muy bien. 1 por 2. Entonces aquí nos daría 2 normal. Perfecto. Y ahora nos vamos con el oxígeno. El oxígeno, ¿cuál es la masa del oxígeno? 16. 16. ¿Y cuántos átomos tienen de oxígeno en la molécula? 1. Muy bien. Entonces aquí nos daría 16. ¿Cuánto nos da esto? 30. Muy bien. Entonces, esos 30 gramos mol es la masa. Aquí decimos que tenemos 30 gramos, que es lo que tenemos en una mol del compuesto, ¿no? 30 gramos, que es lo que encontramos en una mol. Muy bien. Esta es la masa, aquí les voy a escribir, la masa de la fórmula empírica. Empírica. Listo. Ya tenemos la masa de la fórmula empírica. Entonces, ¿qué nos dice? Nada, dividan la masa real entre la masa de la fórmula empírica. Esta que teníamos acá, la que les da a ustedes el ejercicio, esta es la masa real del compuesto. ¿Listo? Entonces, vamos a dividir. Vamos a dividir ese 60,1. Perfecto. ¿Cuánto les da? 2. 2. Listo, vamos a ver entonces. Tomo ese 60,1. 60,1. Uy, perdón, aquí. Y lo divido entre 30 gramos mol.
Ok, perdón, aquí olvidé gramos mol. Y aquí eran gramos. Listo, ahora sí. Cancelamos gramos y nos quedan moles. Entonces, esto nos da 2. Ahora, ¿qué voy a hacer con este coeficiente? Que ese número que nos dio aquí. Ese lo voy a multiplicar por la fórmula empírica que yo tenía. C2, perdón. CH2O. Muy bien, lo multiplicamos por la fórmula. Quiere decir que ¿cuántos carbonos me quedarían? 2 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 2 carbonos. 4 hidrógenos y 4 2 hidrógenos. oxígenos. ¿Cuántos oxígenos? ¿Cuántos oxígenos? 2. 2. Muy bien. Exactamente. Entonces, C2H4O2. ¿Esto qué viene a ser? Esta es mi fórmula molecular o mi fórmula real del compuesto. Fórmula molecular del compuesto. Muy bien. En ese caso, el compuesto, ¿cómo se llama? Se llama el ácido acético, que es el mismo vinagre. Este es el mismo vinagre que nosotros conocemos. Bien. ¿Por qué les decía que la anterior fórmula no es una fórmula real del compuesto, la fórmula empírica? Bien, voy a darles aquí un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes cuál es la fórmula de la glucosa? C6H12O6. Perfecto, muy bien, esa es. Entonces yo digo, ok, la fórmula de la glucosa es C6H12O6. Listo. Pero resulta que yo quiero simplificar esta fórmula. Listo, simplifiquémosla. Saquémosle sexta a la glucosa. Sexta de 6. 1. 1. Sexta de 12. 2. 2. Muy bien. 2. Y sexta de 6. 1. 1. Vean, esta es la glucosa y este es el ácido acético o vinagre. Esta es la fórmula molecular y esta es la fórmula empírica. ¿Sí ven que es la misma? CH2O, CH2O. Pero no son lo mismo. Por eso les decía yo que la fórmula empírica nunca es una fórmula real de un compuesto. Es una fórmula simplificada de un compuesto. Entonces ahí es donde yo necesito saber exactamente cuál es la masa real del compuesto para poder hallar el compuesto como tal. Porque esta fórmula aquí no me está diciendo que esto es glucosa y esta no me está diciendo que es ácido acético. Y se ven aparentemente las mismas, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan presente, ¿no? Y eso para diferenciar que no es real la fórmula empírica del compuesto. Aquí entonces encontramos el ejercicio anterior como más organizadito, ¿no? Aquí la fórmula, entonces el valor real del compuesto dividido entre el valor de la fórmula empírica o la masa molecular de la fórmula empírica que aquí habíamos hallado. Muy bien. Y aquí dividíamos la fórmula real o el valor real, la masa real dividido entre la masa de la fórmula empírica y aquí nos daba el 2. Y ese 2 es el que multiplicamos por la fórmula mínima o empírica y nos daba esta fórmula molecular. Por favor, esta fórmula no me la pueden simplificar, ¿entendido? No la pueden simplificar, me la van a dejar así, tal cual. Porque si la simplifican, pues volvemos a la fórmula mínima y no estamos haciendo nada. Vámonos con este ejercicio. Dice, halla la fórmula empírica y molecular de la cafeína, que tiene la siguiente composición porcentual. De carbono tiene 49,5%, de hidrógeno tiene 5,15%, de nitrógeno 28,9% y de oxígeno 16,5%. Y la masa real de la cafeína es de 194 gramos. Listo, vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer ese ejercicio. Entonces no olviden, lo primero que me van a hallar es el número de moles de cada elemento químico. Bien, voy a irme aquí a la pizarra. Voy a borrar todo esto. Profe, qué pena, ¿podrías volver un segundo a la presentación?
¿Cuánto era el oxígeno? Ah, bueno, sí, perfecto. Ya les voy a volver nuevamente acá. Entonces, espérenme 2 segundos. Chu. Bien, aquí. Listo. Oxígeno 16,5%. Espérenme a ver si ahora sí. Entonces, aquí les voy a escribir, ¿no? Vamos a escribirlo acá. Entonces, decimos que de carbono tengo 49,5%. Muy bien. Entre 12. Muy bien, lo dividimos entre 12. Espérame, saco todos los datos. Sí, perfecto. Voy a escribirlos todos primero. Hidrógeno igual a 5,15%. Muy bien. Nitrógeno tengo 28,9%. Y oxígeno tenemos 16,5%. Listo. Y la masa molecular o la masa real va a ser igual a 194 gramos. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí, entonces vamos a hallar las moles. Muy bien. Listo. Entonces, N del carbono. 12. Muy bien. Entonces, ¿qué divido? Lo que va en el numerador sería... 49.5 gramos Perfecto. entre 12 gramos mol. Perfecto, sí señor. Dividido entre 12 gramos mol. Listo, muy bien. Gramos. 4. ¿Cuánto te dio? 4.125. Bueno, usemos 2 decimales. ¿Listo? 4,12. Uy, perdón, aquí no se ve la coma muy bien. 4,12 moles. Listo, muy bien. Listo, cancelo gramos y cancelo gramos. Ahora vámonos con las moles del hidrógeno. Uy, estas moles me quedan como crazy. Listo. Divido 5,15. ¿Entre cuánto? Entre 1. Muy bien, entre 1 gramo mol. 1 gramo, perdón. Entre 1 gramo mol. Listo, muy bien. Y esto me da pues lo mismo, ¿no? Listo, 5,15 mol. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el nitrógeno. ¿Cuánto tengo de nitrógeno? 28,9 gramos. Perfecto. Y lo divido entre... ¿Cuál es la masa del nitrógeno? 14. 14, exactamente. 14 gramos mol. ¿Cuánto les dio esto? 2.06 mol. Muy bien, 2,06 mol. Listo. Ahora nos vamos con la otra, las moles del oxígeno. Entonces teníamos 16,5 gramos y lo dividimos entre la masa del oxígeno que es 16. perfecto. 16, ouch, perdón. Ay. Ay, por Dios. No, selecciono, no. Ahora sí. 16 gramos mol. Muy bien, ¿cuánto les da esto? 1.03 moles. Muy bien, 1,03 moles. Ahora sí, ya terminaron acá. Tienen que escoger cuál de estos es la menor cantidad. ¿Cuál de estos es la menor cantidad? El oxígeno. La del oxígeno. Entonces dividimos todo entre la del oxígeno. Entonces dividido, uy, perdón, espérenme que se me quedó feo. Dividido entre, voy a colocarlo aquí, 1,03. Muy bien. Este también lo divido entre 1,03. Bueno,
1,03. Bueno, ¿cuánto les dio el primero? De una vez, regálenme aquí el dato. 4. Muy bien. Es lo mismo. Dividirle en ¿Eso cuánto les dio? 5. 5. Aquí. El otro 2. Este me Y da, 1. bueno, voy aquí 1,03 y este me daría 2. ¿Y este cuánto nos dio? Ah, pues 1. no me he dado cuenta. 1,03 igual a 1. Muy bien, listo. Ahora sí, entonces, por favor, regáleme la fórmula empírica del compuesto. C4H5 N2O. C4, muy bien. H5, N2, O. muy bien, listo. Ya tengo mi fórmula empírica. Ahora vamos allá a la fórmula molecular. ¿Qué divido de la fórmula molecular? 194-97. 194. Ah, bueno, listo. Les dio 97 la fórmula, la multiplicación 4 por 12, aquí sería, bueno, 4 por 12, para allá lo de la fórmula, la fórmula empírica. Aquí sería la masa, serían hidrógeno 5 por 1, nitrógeno serían 2 por 14 y oxígeno sería 16 por 1, ¿no? 16 por 1. Y esto les dio 90. ¿Y qué me dijiste? Perdóname. 97. Muy bien. 97 gramos mol. Muy bien. Y esto sería 194 gramos. ¿Cuánto les dio esto? 2. Muy bien. Esto es igual a 2. Por tanto, mi fórmula molecular, ¿cómo me queda? C8H10 N4 y O2. H10, N4 y O2. Muy bien. Esta es mi fórmula molecular del compuesto. Y esa que nos dio arriba inicialmente, esa es nuestra fórmula mínima del compuesto. Fórmula molecular. Y esta de acá, entonces la vamos a llamar fórmula empírica del compuesto. Muy bien. ¿Entendido cómo es entonces lo de la fórmula molecular y la fórmula empírica? Es sencillo en realidad, ¿no? Parece que fuera como muchísimo el trabajo, pero en realidad es corto, es breve, es sencillo. Muy bien, listo. Bien, preguntas hasta acá, por favor. No, no hay preguntas. Bien, aquí entonces vamos a revisar. Bueno, aquí encontramos otros ejercicios que vamos a desarrollar ahorita. Ahorita vamos a trabajar con estos ejercicios para que los tengan presentes. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Vamos a parar aquí un minutico en esa parte relacionada con la parte de ejercicios. Y vamos a empezar aquí unos antecedentes antes del modelo actual del átomo, ¿no? Es como si nosotros hubiéramos detenido en el modelo de Bohr. Y aquí entonces vamos a ver unos antecedentes que son fundamentales. Aquí vamos a ver procesos físicos que son fundamentales para poder llegar al modelo del átomo, ¿no? Profe, Dime. en la suma para la fórmula no me dio 100 lo que dijo, no estoy en lo mismo que dijo el compañero. A ver, regálame acá en esta partecita, a ver. Aquí al sumar esto, ¿no te dio 97? No. Vamos a ver, 4 por 12. 48. 48. 48 más 5 más 28 más 16. ¿Sí? Revísame a ver si me da 97. Sí, da 97. Sí, revísame a ver. Sí, da. Les decía que aquí en la parte de los antecedentes al modelo actual del átomo, entonces vamos a empezar hablando a recordar el modelo de Bohr
y luego vamos a hablar de algo de espectroscopía. ¿Listo? Bien, vamos a recordar lo del modelo de Bohr. Entonces decía que para llegar al modelo actual del átomo es necesario revisar algunos antecedentes que permitieron explicar cómo se organizaron los electrones alrededor del núcleo, ¿no? Aquí sabíamos que Bohr nos había dicho que existían 7 niveles de energía, pero ¿cómo lo supo Bohr? ¿Qué hizo Bohr para poder hallar eso? ¿Listo? Entonces resulta que Bohr trabajó con algo que se llama espectroscopía. Y aquí, gracias a la espectroscopía, es decirles, cuando uno habla de la parte de espectroscopía es observar a nivel de espectros de luz cómo es el átomo como tal, ¿no? Entonces ahí fue donde él, observando los átomos, descubrió que tenían 7 niveles de energía o planteó que los átomos tenían 7 niveles de energía. Y aquí lo que habíamos hablado en la clase anterior, si yo tengo un electrón acá, mi electrón no está quieto, mi electrón está girando. Pero si yo cojo ese electrón y le aplico una energía, ¿qué hace el electrón? El electrón se carga de energía y salta al nivel siguiente. Pero cuando este electrón salta al nivel siguiente, emite algo que se llama un fotón. ¿Un fotón qué es? Un fotón es un paquete de energía. ¿Listo? O un paquete de luz. Y cuando él salta, automáticamente se descarga y vuelve a su nivel inicial, ¿no? Entonces, este gráfico que tenemos acá es como el que nos explica todo ese proceso que nos hablaba Bohr también dentro de su modelo atómico, ¿no? Muy bien. ¿Esto qué ocurrió? ¿Qué ocurre acá? Cuando hablamos de la parte de la espectroscopía, entonces es importante conocer que la espectroscopía es una rama de la ciencia que estudia la absorción y emisión de energía en forma de luz. Es decir, cuando el electrón está aquí, absorbe la energía. Cuando salta, emite una energía. Entonces, por eso hablamos de absorción y emisión de energía en forma de luz. Entonces, la espectroscopía es la rama de la ciencia que estudia la absorción y emisión de energía en forma de luz. ¿Gracias a quién? A los electrones. Eso se hace con un aparato que se llama el espectroscopio, ¿no? Es el que nos permite observar en realidad lo que son los espectros. Aquí encontramos a Maxwell en 1865 y él nos establece que la luz es una onda electromagnética. Vean la parte interesante, el análisis físico de lo que es una luz. La luz es una onda. Primero que todo es una onda. Es decir, yo no puedo decir que una lámpara nos emita un rayo de luz. No, eso no viene en forma lineal, sino viene como viene el sonido, en forma de onda, que se puede propagar en el vacío. Entonces, esto lo explicaba cuando se formaba un espectro de luz blanca. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, del arco iris. ¿Han visto el arco iris, no? Y ustedes saben cómo se forma el arco iris. ¿Por qué se forma el arco iris? Entonces, cuando Maxwell nos dice que la luz es una onda electromagnética que puede propagarse en el vacío, entonces eso nos sirve para poder entender cómo se forma el arco iris y cómo se empiezan a formar algunos espectros. Listo. Y aquí entonces encontramos nosotros con el efecto fotoeléctrico, ¿no? ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Dice muy bien. Si yo tengo una placa metálica, vamos a imaginar esto que está aquí, y entonces vamos a decir que esta es una placa metálica, pero esta placa metálica tiene un ánodo, que es la parte negativa, y un cátodo, que es la parte positiva. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice Maxwell aquí? ¿Qué nos dice, perdón, el efecto fotoeléctrico? El efecto fotoeléctrico nos dice muy bien, si yo hago incidir un rayo de luz sobre el ánodo de una placa metálica, ¿qué va a ocurrir? Primero que todo, la luz no viaja en forma lineal, sino en forma de ondas. ¿Listo? Bien. Cuando este rayo de luz incide sobre el ánodo de la placa metálica, me desprende unas partículas que tienen carga negativa, es decir, me desprenden los electrones. ¿Y hacia dónde se dirigen los electrones? Hacia este punto, que es donde está el cátodo. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá.
Cuando los electrones se desprenden, después de ser estimulados por la luz, cuando esto, vea que era lo que nos decía en realidad, esto es como una energía, cuando yo le aplico una energía a un electrón, ¿qué hace el electrón? El electrón empieza a moverse, entonces los electrones se desprenden inmediatamente después de que son estimulados por la luz, y este desprendimiento depende de qué? Depende del color de la luz. Aquí entonces vamos a ver cada color tiene una longitud de onda específica. Muy bien. Por ejemplo, si yo hablo de que aquí le voy a poner una luz roja, entonces la luz roja hace que mis electrones se muevan lentamente. Pero si yo le meto a esto una luz azul o una luz blanca, mis electrones se van a mover más rápido. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué me explica el efecto fotoeléctrico? El efecto fotoeléctrico me explica esto que se llama la dualidad onda-partícula. ¿Qué es la dualidad onda-partícula? Que la luz se puede comportar como onda, aquí, o como partícula cuando desprende electrones. Esa es la dualidad onda-partícula. Yo no puedo hablar de que, ok, ¿qué es la luz? No, la luz es un rayo. No. La luz tiene un doble comportamiento. Se puede comportar como onda cuando viaja o como partícula cuando hay un desprendimiento de electrones como tal. Y eso es lo que nos explica el efecto fotoeléctrico, la dualidad onda-partícula, que la luz se puede comportar como onda o como partícula. Mírenlo acá. Entonces, que la luz se puede comportar como una onda o como una partícula. Y esa es la dualidad onda-partícula. Muy bien. Esto es fundamental para todo lo que uno ve a diario. Entonces, aquí vamos con esto. Si yo tengo una luz roja, hay unas que pueden ser pequeñas y no pueden extraer electrones. No pueda que no me desprendan electrones, que no me dejen el movimiento del electrón. ¿Listo? Pero si la luz es una luz ultravioleta o una luz blanca o una luz azul, esta sí me va a emitir electrones. Entonces, si hablamos de una luz que es muy intensa, una luz ultravioleta muy intensa o de alta frecuencia, pues me va a desprender muchísimos electrones. ¿Listo? Eso es fundamental tenerlo presente. Es decir, si ustedes, por ejemplo, ven la estufa de gas de su casa, ¿de qué color es la llama de la estufa de gas de su casa? ¿De qué color es la llama normalmente? Azul. Azul, porque tiene mucha más energía. Pero cuando la luz se ve como amarilla, tiene poca energía. ¿Listo? Eso es importante que lo tengan presente. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, aquí entre la luz roja tiene menos energía, la luz azul tiene más energía. Y aquí vamos a ver cuál es la longitud de onda, la frecuencia y la energía que tiene un fotón de acuerdo al tipo de energía que se va a emitir, ¿no? Aquí entonces vamos a hablar nosotros acerca de lo que es el espectro electromagnético. La luz puede presentar diferentes frecuencias. No olviden que la frecuencia la podemos medir en hertz. Muy bien. O lambda, que es la longitud de onda que vamos a utilizar. Ese término lo vamos a utilizar ahorita. Y angstrom, ¿no? Que se ordenan en el espectro electromagnético, ¿no? Las ondas de alta frecuencia son más energéticas, y aquí hablamos, por ejemplo, de los rayos ultravioleta, vamos a hablar de los rayos gamma como tal. Y las ondas de baja frecuencia o que tienen poca energía, entonces aquí hablamos, por ejemplo, de las ondas de radio, cuando uno sintoniza el radio como tal, eso es una onda de baja frecuencia. Muy bien. O las ondas del microondas, ¿no? Rayos fuertes, por ejemplo, los que utiliza uno en los equipos de rayos X o en sustancias que son radioactivas. Muy bien. Los espectros pueden ser de dos clases. Uno, hablamos de un espectro de absorción y el otro es un espectro de emisión. Hay dos tipos de espectros. ¿Qué es un espectro de absorción? Cuando yo tengo una fuente luminosa, algo que me va a dar luz, y esa luz la voy a poner sobre una muestra, unas sustancias. Vamos a imaginar que aquí tengo una sustancia. ¿Qué hace la sustancia? La sustancia absorbe la luz que viene de la fuente luminosa o de la lámpara, ¿listo?
Este cuerpo me absorbe la luz y luego me la emite. Y cuando este rayo de luz incide sobre esto que va a ser un prisma o un cuerpo cristalino, ajá, entonces, ¿qué hace? Este rayo de luz blanca se descompone formando los 7 colores. Y aquí tenemos, esta es la placa que nos permite observar. Eso es lo que le ocurre al arco iris. Tenemos el rayo de luz que proviene del sol, tenemos la sustancia que lo absorbe, que en ese caso sería el aire, lo absorbe y lo emite, pero cuando ese rayo de luz atraviesa la gota de agua que viene a actuar como un prisma, la luz se descompone en 7 colores. Eso es un espectro de absorción. ¿Listo? Muy bien. Estos espectros son los que permiten ayudar a comprender cómo se arreglan los electrones alrededor del núcleo e identificar qué tipo de los elementos que están presentes en un compuesto. Ese es un espectro de absorción. ¿Qué es un espectro de emisión? Cuando yo ya no tengo una fuente luminosa. No hay fuente luminosa. Tengo una sustancia que emite luz, una sustancia incandescente, es lo que uno llama, ¿no? Entonces, por ejemplo, como cuando ustedes ven las luces de bengala, cuando prenden chispitas mariposa, cuando está prendida la chispita, ahí la sustancia está emitiendo luz. No hay nada que le dé luz, ella lo emite. Entonces, y por eso la luz es incandescente, ¿no? Entonces, aquí vamos a imaginar que yo tengo una sustancia que emite luz. Listo. Ese rayo de luz entra a través del prisma y cuando atraviesa el prisma se descompone también. Pero vean que aquí nosotros vemos que hay un espacio entre cada uno de los colores. En cambio, en el anterior, uno siempre ve como un degradé de colores. Ustedes ven dónde empieza, por ejemplo, el color rojo y dónde en el arco iris, dónde empieza el color rojo, dónde termina y empieza el naranja. No, uno en el arco iris ve como un degradé de colores, todos uniditos y como que no se diferencia uno del otro, ¿no? En cambio, aquí en el espectro de emisión sí se notan como los rayitos. Se dice que este espectro es como si fuera... cada color tiene una longitud de onda específica y es como se le llama que es como si fuera la huella de cada sustancia. ¿Listo? Esto es lo que me permite identificar de qué sustancia estoy hablando. Entonces, aquí podemos decir que en el espectro de emisión, la luz que se produce, o sea, la que produce el cuerpo cuando está incandescente, se emite y se deja pasar. Entonces, aquí se forma unos rayos de luz, unos rayos de colores que tienen una longitud de onda específica, pero hay líneas divisorias entre cada uno de estos rayos de luz de color. Muy bien. ¿Para qué nos sirve este tipo de espectros, ¿no? Los espectros electromagnéticos nos ayudan a establecer la relación que existe entre la luz y la estructura interna de la materia, es decir, de cómo está organizado el átomo como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que es fundamental acá. Entonces, hablamos de que tenemos los dos tipos de espectros electromagnéticos, el espectro de absorción y el espectro de emisión. En el espectro de absorción hay una fuente de luz que incide sobre una muestra. En el espectro de emisión no hay fuente de luz, simplemente tengo la sustancia incandescente o la muestra como tal. Vean lo otro. Aquí, el espectro de absorción se presenta como un degradé de colores. Mientras que en el espectro de emisión, aquí vemos como una separación entre los colores. Eso es importante que también lo tengan en cuenta, ¿no? Bueno, y aquí entramos a ver nosotros acerca de lo que es la teoría de Max Planck o la teoría cuántica, ¿no? Planck es considerado como el creador de la teoría mecánico-cuántica, ¿no? Entonces, él nos establece una ecuación que nos va a relacionar la intensidad de la radiación con la longitud de onda. Entonces, la teoría que nos establece nos dice que la energía radiante generada por un sistema vibratorio no es de manera continua, sino que se emite en unidades o paquetes de energía y a esos paquetes de energía él los llamó cuantos.
Es decir, que cuando se produce una energía, esa energía no viene como un rayo de energía, no. Vienen pequeños paquetes a los cuales él los llamó cuantos de energía. Muy bien. Por eso se habla de la teoría cuántica. Entonces, cuando yo hablo de un cuanto, hablo de un paquete de energía. Y aquí es donde vamos a empezar a trabajar la próxima clase, hablando de la ecuación de Max Planck. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas, por favor? ¿Dudas?